Hablando de dinero, un día un señor que me estaba dando un curso me dijo unas palabras que me marcaron. Dijo, tienes que ver al dinero como alguien con quien quieres andar. Tienes que ser atento, tienes que pensar en él y tratarlo bien. Desearlo e ingeniártelas para conseguir su amor. Si eres indiferente, si le dices que no te importa y que no lo necesitas, pues nunca te hará caso. Tal como un pretendiente al que ignoras, pues te ignorará también si nota tu desinterés. Ah, no ma, qué buenas palabras. Qué tipo tan sabio. ¿Y quién era o qué? No, pues un güey que quiso estafarme en uno de esos trabajos donde tienes que pagar y vender perfumes para entrar. Damas y caballeros, esclavos y hombres libres, sean todos bienvenidos a Lagunas Mentales Podcast. Dirigido por El Heladino, la bruja Carrot y el barbarizador. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Hola, ¿Qué ¿Cómo pues? están, amigos? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Todo chido? ¿Cómo andan? Aquí estamos en chido, aquí una misión más de Lagunas Mentales Podcast, su podcast favorito de conversaciones. Esta semana está chido, ¿no? Porque tenemos un tema ahí, medio hardcorecillo, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Pues si nos escuchan las señoras de edad avanzada, pues sí. Sí, si me escuchan mis tías, bueno, Sí, mis abuelitos sí. más que nada, pues sí. Sí está cabrón. No se vayan a sacar de onda, ¿no? Sí. Vamos a hablar ahora de la fe y de cómo está relacionada en la parte, pues, económica, ¿no? En varios aspectos. Sí. Simón. El tema de hoy es la fe y el dinero. La fe y el dinero, exactamente. Y bueno, a mí, pues, yo creo que, pues, lo importante aquí no es así, ¿qué es la fe, no? O sea, ¿qué opinan ustedes? ¿Ustedes tienen fe? ¿Cuál es su fe? ¿Cómo perciben eso? ¿Cómo describirían ustedes a la fe? Uf, no sé si tengo fe. Yo creo que a veces la tengo y a veces no. Y pues, ay, no sé, no me esperaba esa pregunta tan fuerte desde el principio. Tan fuerte, Ya. muy abrupta. No, pues es que también yo creo que sí está un poquito medio acá, pero ya por ejemplo si lo pones, si lo planteas así ya como más de frente, pues no está tan complicado, ¿no? O sea, yo creo que por ejemplo nosotros como mexicanos pues estamos muy acostumbrados a eso que dices, ¿no? A tener fe, pero pues solo a ratos, ¿no? Solo en momentos pues de necesidad, en donde sí dices, ay, ocupo que Dios esté aquí conmigo, ¿no? Pues ¿Pero sí. qué es fe? Que me Es guíe. que normalmente... Pero es que justo es eso, ¿no? Es como que esa idea es algo que es una fe que a todos nos enseñan que debemos de tener, como solamente tener confianza en que puede pasar algo increíble que pueda ayudarnos, ¿no? Y yo creo que mucha gente sí se va a la idea como con eso de la fe, Sí, ¿no es creen? que totalmente la fe, en la mayoría de los casos, pues la relacionamos automáticamente, ¿no? El cerebro lo conecta la palabra fe, pues con la palabra religión, ¿no? Y lo que decíamos al principio Sí. del podcast, ¿no? Luego se nos vienen a la mente nuestros ancestros, ¿no? Y las tías y los abuelos y ese tipo de, pues no sé cómo llamarlo, ¿no? De hábitos religiosos, pues no precisamente implican fe y viceversa. No precisamente la fe implica actos religiosos. Entonces ahí es en donde hay que separarlos. Ujú. Pero es difícil decir dónde empieza y dónde acaba la fe porque, miren, les voy a poner este ejemplo. Si yo en la mañana me salgo, se me hace un poco tarde y digo, tengo fe en que el camioncito que tengo que agarrar sí va a pasar rápido. Tengo fe en que no ha pasado y no se me ha ido. O sea, realmente, ¿sí estoy teniendo fe ahí o nada más le estoy haciendo a la mamada?
Porque igual y eso ni siquiera es un acto de fe, ¿no? Tal vez no tiene nada que ver con la fe, o sí, no lo sé. No, yo digo ¿Ustedes qué que dicen? no. Sí, pues sí, es que muchas veces también es una manera es de un verbo expresarte mal solamente, ¿no? O sea, Entonces, la fe, ¿cuándo sí Sí. podría ser fe y cuándo no? ¿Por qué en este caso no sería fe? Pues es que está... O sea, yo tengo como tal la esperanza de que pase mi camión, pero no es lo mismo entonces esperanza que fe. Pues no. Entonces, ¿qué es la fe? Pues es como, por ejemplo, el verbo creer, ¿no? Es algo difícil de explicar. Es como el verbo creer. Creo en ti, creo en Dios, pero también lo usamos de creo que no va a pasar el camión a tiempo. Creo que ya se me fue. O sea, es un verbo mal aplicado. O sea, yo diría que tal vez podríamos definir la fe como es creer en algo, pero de una manera muy profunda y muy intensa, ¿no? Y en situaciones profundas e intensas. O sea, sí que Ajá. te nazca en verdad el deseo desde ti para algo muy cañón. Ujú. Y también la fe en uno mismo, ¿no? O sea, porque sí... Sí, por eso, o sea, es igual en lo que sea, ¿no? Ajá. Pero el punto que fe podríamos decir que es creer simplemente, pero a un grado muy intenso y más profundo. Ajá, sí. Pero es Más creer, profundo. al final de cuentas. No es la esperanza, sino el creer en algo. Como tener Podría fe ser. en que Dios exista, ¿no? es que también yo creo que puede ser o sea, igual por ejemplo tener fe pero ya en una ideología, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tengo fe en el comunismo, por decirlo así, ¿no? Que no la tengo en la neta, ¿no? Pero suponiéndolo. Pero ya tu fe ya va encaminada, pues no nada más hacia una sola cosa, ¿no? Sino a un conjunto, ¿no? Porque si ya por ejemplo, ya adoptas, pues si tú tienes fe en ese tipo de cosas, pues obviamente vas a ir cambiando tus hábitos, ¿no? vas a ir Sí. pues inclusive pues hasta pensando de diferente manera, ¿no? Y también pues si tú tienes fe en alguna religión o en alguna doctrina, pues igual tu fe ya te encamina hacia algo, ¿no? También yo creo que eso es, pero pues sí, yo creo que también así como general la fe pues es una creencia sobre algo bastante profunda, ¿no? Sí, creo que estamos de acuerdo en que eso es lo que significa la fe entonces, ¿no? Pues creo que sí. A ver, bueno, Sí. vamos a entrarnos entonces un poquito más al tema, vamos a entrar en materia. ¿A ustedes les parece, ya hablando como tal de religión, más que de fe, que la religión que tenga una sociedad influye directamente en el desarrollo económico de esta sociedad o creen que no tenga que ver la religión? Yo creo que sí, sí influye bastante porque igual era así como lo que les comentaba hace ratito, ¿no? O sea, pues la fe y la ideología que tú vas siguiendo o que tú adoptas, pues ya te va marcando pues ciertas actividades que tienes que realizar, ¿no? Entonces, o sea, por ejemplo, que también porque tienes que acatarte pues a unas normas, ¿no? Yo creo si te involucras ya en ese tipo de cuestiones, pues ya te vuelves parte de la doctrina o de la religión a la que sigues y pues ya dices, bueno, pues tengo que empezar a pensar de esta manera porque esto es lo que yo creo y pues yo creo que si yo sigo todo esto, pues voy a llegar hacia un camino, ¿no? Y hay muchas religiones que pues obviamente sí está influenciada su economía. Pues yo sí, creo, se empieza ¿no? a armar Pues, en como todo. una estructura social, ¿no? En torno a la religión. Porque pues sí, desde los que vemos, y no me voy tan profundo como se fue Lela ahorita, pero pues sí, simplemente vamos a ver quiénes van a la iglesia, ¿no? Van quienes dan más limosna, quienes menos, el monaguillo, o sea, finalmente el monaguillo, el padre, luego viene el obispo, es jerarquía social y es una estructura social que se refleja ya más sobre los pobladores de esa ciudad, ¿no? Sobre los ciudadanos y sobre quienes deciden seguir. Sí, sobre Exactamente. los Sí, feligreses, finalmente ¿no? es eso, ¿no? O sea, y creo que sobre todo ahí en donde vemos ese tipo de estructuras es en donde más marcado está en nuestro pueblo, ¿no? En nuestro país, o sea, porque sí vemos a los obispos, al papa, ¿no? Ya yéndonos a rangos mucho más altos.
Y pues yo creo que, digo, una religión que está ahí para apoyar y que está ahí, presumiblemente, está ahí para mantener el orden, pues sí está cañón que te demuestren esa jerarquía tan descaradamente, ¿no? Entonces, pues, pero volviendo al punto, pues sí tiene mucho que ver con una estructura social, y desde hace mucho tiempo, no nada más desde ahorita. Pues sí, definitivamente sí. Hay varios estudios, digámoslo, que lo demuestran. Hay pues mucha gente que se ha dedicado a estudiar una u otra religión y los cambios que ha habido en la religión a través de la historia y cómo esos cambios influenciaron incluso en la llegada del capitalismo, ¿no? Bueno, antes de llegar al punto donde inicia el capitalismo, creo que hay que tomar pues las religiones más antiguas, ¿no? Primero, hablemos un poco del budismo. En el budismo no se ve mal que la gente tenga dinero. Como tal, no es un pecado, no es que seas malo solo por tener dinero. Lo que sí se ve mal es que tú tengas en tu mente el dinero. O sea, que tú estés pensando en que quieres tener más dinero. O sea, está bien. Ajá, sí, o sea, está bien querer hacer algo con tu vida, está bien querer desarrollarte, lo que sea. Pero estar pensando en querer desarrollarte por tener más dinero, eso sí está mal visto en el budismo. Y por ejemplo, nosotros actualmente como occidentales, pues la mayoría viven así. Yo no me considero que yo viva de esa manera, pero la mayoría de gente sí. O sea, quieren desarrollarse como empleados o como empresarios o lo que sea, o como artistas, pues para tener más dinero, ¿no? Porque pues, se necesita pero más allá de que se necesite, es que se quiere tener más dinero. Más, no solo por lo que te puede dar, sino porque se siente bien tener más dinero, te da un cierto estatus, te hace tener mayor jerarquía social, aunque no estés necesariamente en una jerarquía real. O sea, digamos, con tus vecinos te da una jerarquía si tú eres el que tiene más dinero, aunque tú no trabajes con ellos y no seas su jefe. Tú estás socialmente más arriba que ellos por tener más dinero, ¿no? Eso te da un estatus mayor. Precisamente por eso es que nosotros como sociedad occidental queremos tener más dinero siempre. Y eso es lo que sí ve mal el budismo. Que se quiera llegar a tener más dinero por tener más dinero. Otra cosa muy curiosa del budismo. Bueno, ya entrando en eso. Si está mal visto que la gente desee tener dinero, por lo tanto todo el pueblo pues va a seguir esas enseñanzas y no va a buscar tener dinero. Por lo tanto, los pueblos budistas son pueblos pobres en su mayoría. No todos, ¿no? Digamos, está el pueblo japonés o... Bueno, es que los chinos no son completamente budistas, pero pues, sí un poco, ¿no? Pero bueno, digamos que el pueblo japonés es el que más resalta, pues que no son pobres y son budistas. Pero porque también están muy occidentalizados, ¿no? Si fueron pobres durante mucho tiempo. En cambio, otros países que sí son completamente budistas, pues sí son países pobres, ¿no? Tenemos a Bután, tenemos a Nepal. No sé si Myanmar también es un país budista. O sea, pues ya saben, del sudeste asiático. Muchos de esos países son budistas y pues claro, son países pobres, son países que no están muy desarrollados. Sin embargo, creo que también en su defensa hay que decir que son pobres a los ojos occidentales, a los ojos del capitalismo. Ellos seguramente no se consideran pobres a sí mismos, ¿no? Porque tienen casa y tienen comida. Y seguramente van a la escuela, no a una escuela occidental, no es que les enseñen la ciencia occidental, sino probablemente una escuela de budismo. Pero yo creo que ellos sienten que sí tienen lo necesario. Ya si se comparan con nosotros y dirán, no, pues sí estoy jodido, ¿no? Pero mientras no se comparen con nosotros, yo creo que ellos sienten que tienen lo necesario y por eso es que esas naciones no buscan un desarrollo tan amplio. Bueno, seguramente los políticos sí lo buscan, pero como tal la sociedad no. Entonces ahí está el claro ejemplo de cómo una sociedad que es tan, una religión que es tan austera, tan ascética, tan profundamente espiritual, sí influye en que la sociedad no sea una sociedad rica. Luego, hay otro dato curioso aquí. En la historia de Siddhartha, no sé si recuerdan, Siddhartha pues era un príncipe y son los príncipes, los que tienen dinero, los ricos, los que buscan la iluminación. O sea, es para los ricos la iluminación, claro, en el budismo. Entonces es algo muy cagado porque
necesitas ser rico para poder vivir como pobre, porque esa es la forma en la que ellos encuentran la iluminación, viviendo como pobres, alejándose de todas las cosas materiales, siendo austeros, comiendo poco, no gastando en lujos, pero como que necesitas ser rico para poder darte una vida de pobre. Para saber lo que es perder. Es algo muy cagado, ¿no? Pues sí. Sí, es correcto. Sí, es que más bien en esas religiones la estructura social sí va encaminada en base a la economía de la gente, ¿no? Entonces, pues creo que los brahmanes son los más ricos, ¿no? Los que están más hasta arriba de esa pirámide, ¿no? Y creo que hasta así la gente más pobre ni siquiera está considerada dentro de ese rollo así social, ¿no? O sea, creo que sí es eso, ¿no? Y pues también, por ejemplo, pues todas las religiones odian el dinero, supuestamente. No todas, ahorita vamos a ver. Yo creo que más bien ahí... Que ja y otro ja. Bueno. Ja. No, pero también, o sea, por ejemplo, el cristianismo, bueno, no, el catolicismo, pues sí, siempre habla pues igual de la austeridad, ¿no? De no vivir con excesos y no tener así ese tipo de cosas, ¿no? Pero pues es que tampoco, yo creo que también como ya no son religiones tan intensas, ya son así más o sea, que no tienes que, o sea, que por ejemplo no, tu iniciación en esa religión pues realmente es significativa, ¿no? Bueno, más bien es muy como por tradición, ¿no? Nada más, o sea, el hacer tu bautismo y tu confirmación y todas esas cosas, pues realmente no es algo en donde de verdad tú te tengas que preparar así, y donde te digan, no, sabes que pues tú no estás listo para hacer esto porque no te sabes los rezos o porque no sabes bueno, para la primera comunión el calendario, sí, ¿no? Tienes que estar listo para hacer todo eso. Pues sí te enseñan así esas cosas, ¿no? Pero pues realmente pues es algo, bueno, sí, pues bastante fácil, ¿no? O sea, no es algo como que de verdad te involucres más, ¿no? Y que tengas que cambiar tus hábitos específicamente, ¿no? Que sí te los dicen, ¿no? Pero pues tú por ejemplo, que tienes que ir a confesarte seguido y que siempre tienes que estar pensando en que no tienes que cometer pecados y esas cosas, ¿no? Pero pues no es una religión tan exigente y pues por eso la gente pues solamente lo usa a su conveniencia, ¿no? Yo creo que también es eso, ¿no? Sí, es que, bueno, yo siento que es un poco complicado también hablar del catolicismo porque tenemos la idea de que el catolicismo sigue siendo exactamente como era en la Edad Media. Y no lo creo, o sea, bueno, pues no lo sé porque no voy yo a la iglesia, entonces no lo sé. Pues ni de broma. Seguro que han cambiado un poco las enseñanzas, pero como que tenemos esa idea de que sigue funcionando más o menos igual que antes. Y te digo, no lo sé, me gustaría saber un poco más, pero bueno, el punto es que durante la Edad Media pues se atendía a una realidad muy cruda, ¿no? La realidad era que no había muchos recursos, de que todas las sociedades eran pobres. Y lo que decían los sacerdotes era: en esta vida van a vivir mal, pero tienen que ser buenos, porque cuando mueran van a ir al reino de los cielos. Y en el reino de los cielos sí van a tener abundancia, sí van a vivir bien. Entonces en esta vida no deben de pensar en las riquezas, porque no las van a tener. Eso es hasta la otra vida. Pero bueno, es que era una realidad muy dura y la neta, pues obviamente sí estaba muy cabrón hacer riquezas en la Edad Media, ¿no? Uh-huh. Sí, pues era difícil. Pero también pues las religiones orientales también hacían esas cosas, ¿no? Con el karma y eso, ¿no? Y que si tú en esta vida tienes una vida igual así, eres pobre o eres esclavo o eres súbdito o esas cosas, mientras tú mejor te portes, o sea, mientras menos renegues, pues es en la otra vida es en donde más vas a disfrutar, ¿no? Y pues también yo creo que eso es algo pues muy parecido, ¿no? Porque al final de cuentas tú si crees en esas cosas, pues sí te portas bien, aunque tu vida sea pues muy diferente a otras personas que a lo mejor hasta tú puedes servir y esas cosas, y tú nunca vas a reprochar porque piensas que pues en la otra vida va a ser al revés, ¿no? O vas a estar todavía más. Pero pues es que precisamente a partir de ahí, de todo ese tipo de
ideologías de pensamiento, pues de ahí se empezaron a agarrar, ¿no? Precisamente creo que por ahí entra la parte del dinero, o sea, porque empiezan a manipular muy cabrón, o sea, sí era yo por creo la que, parte ajá. de decir, ay, o sea, si te portas bien, si Exacto. no reniegas, vas para el cielo, ¿no? Y vas a tener el paraíso y no vas a tener bronca en Sí, la vida pero era para después. que la gente no se rebelara, ¿no? Sí, claro, pero ya después, o sea, sí vieron Sí, así yo creo que de, todo ese pues tipo de aquí cosas son- le puedo ajá. sacar otra cosa más que tenerlos quietos, aparte de tenerlos quietos, pues les puedo sacar unos cuantos billetes. Y de ahí pues empieza a deformar la idea de la iglesia tal cual, o sea, se pierde, muchos empiezan a perder el respeto por la iglesia debido a las manipulaciones aparte de solamente mentales, ¿no? Y de las ideas que quería meter. Sí, de hecho la protesta, digo, la protesta, la reforma protestante de Lutero viene por eso. O sea, bueno, había muchos temas que ya no les parecía a algunas personas dentro de la iglesia. O sea, Lutero pues, era un sacerdote católico. Y entre esos temas, uno era el tema del conocimiento, porque la Biblia solamente estaba en latín. Entonces solamente los que supieran latín y los que supieran leer latín podían realmente leer la Biblia. Y obviamente nadie leía ni de pedo, ¿no? Y menos iban a saber latín. Entonces Lutero dijo que se tenía que enseñar a todo el mundo, que todo el mundo tenía derecho a las enseñanzas, ¿no? Y por eso fue que empezó a imprimir la Biblia en alemán. Pero otro tema importante que llevó a la reforma fue el hecho de que hubiera sobornos para perdonar los pecados de la gente. O sea, que los padres le dijeran a la gente, sí puedo perdonar tus pecados, pues nada más tienes que, pues ya sabes, dar un poco de dinero. O sea, que se estuviera sobornando con algo completamente ilógico, algo que los padres no podían dar, pero como la gente creía que sí se podía dar la indulgencia gracias al padre, pues juntaban su dinerito y le daban al padre para que perdonara sus pecados y pudieran llegar al cielo, ¿no? Sí. Y o sea, ahí fue cuando ya llegaron al límite y por eso se hizo la reforma protestante, porque pues, ya se estaban mamando de pinches corruptos y de manipuladores, ¿no? Pues porque la religión ha estado presente codo a codo y hombro a hombro con los políticos también, ¿no? Entonces, pues sí, pues por ahí van, por el mismo camino. Es que yo creo que la fe sí es un medio de control muy grande, ¿no? Y yo creo que en algún momento ellos se dieron cuenta de... En algún punto pues alguien dijo, ¿no? Pues que esta es la manera, ¿no? Entonces hicieron esas modificaciones a la fe para que la gente fuera haciéndose más obediente y todo, y que siempre estuviera pues unida. Yo creo que al final de cuentas pues sí hubo una repercusión bastante grande a raíz de que pues se unificó en general, ¿no? el mundo con una religión, ¿no? Que fue pues, el cristianismo. Y ya de ahí pues, por ejemplo, cuando Martín Lutero pues ya dice, oye, es que esto ya no tiene nada que ver con lo que nosotros profesamos, ¿no? O sea, no va, y pues por eso lo corren, ¿no? Lo excomulgan, sí. Y él hace la iglesia luterana, ¿no? Porque están en contra también de él y todo eso. Y sí, yo creo que es ahí lo importante, ¿no? Que también sí hubo o sea, que también, por ejemplo, eso, ¿no? La limitante al conocimiento y aparte, real, perdón. Pues sí fue bastante. Y que ellos, pues... Y aparte la imposición, o sea, porque sí, a lo mejor podemos decir, estuvo padre que de cierta manera se unificó, pero la manera en la que se fue imponiendo a través de los años, pues fue a golpes y a jalones y estirones y a imposición completamente, o sea, de ir avanzando, de ir abarcando más gente, pero no por la buena, porque si hubiera sido por la buena jamás se hubiera unificado esto y cada quien hubiera seguido en su pedo. Pero pues en realidad, pues aparte del dinero, pues fue toda esa violencia que se dio y lo veíamos desde las cruzadas, ¿no? O sea, todo ese rollo, dices, ¿cómo una iglesia, cómo una religión, la gente podía poner su fe en algo tan sangriento de que me diga, ok, sí, ya llegaron y entonces por algo llegaron y llegaron de esa manera tan violenta? O sea, está muy cañón el cómo hubo esa manipulación. Sí, bueno, creo que aquí hay que interpretarlo de otra manera. La religión como tal no fue la que hizo violenta a esa gente. O sea, esa gente era gente super hardcore, era gente excesivamente violenta, eran güeyes... incluso para mí eran güeyes muy bárbaros. Entonces,
Pues, o sea, si tú le llevas, digamos, el cristianismo a la gente que a lo mejor era budista, pues seguramente lo hubieran adoptado de una manera mucho más tranquila. Pero pues se la llevas a la gente más pinche violenta del mundo, pues obviamente lo van a adoptar de una manera violenta. O sea, los europeos no importa qué religión les hubieran llevado. Es así Pues como claro. aquí a los aztecas, los incas, no importa qué religión les lleves, o sea, pues es gente excesivamente violenta, pues claro que va a seguir siendo violenta con religión o sin religión, ¿no? Y pues ellos así eran, ellos ya tenían esas guerras antes, ya tenían ese método de conquistar otros territorios, ya tenían ese mismo sistema de dominación y de brutalidad, entonces la religión solamente como que les dio un pretexto más para llevarlo más lejos, pero como tal la religión no fue lo que Sí, para que lo hizo llevaran la a cabo. violencia. Esos güeyes ya eran excesivamente violentos antes de la religión, ¿no? Sí, claro, pero finalmente vuelvo a lo mismo, o sea, de decir, ¿y por qué? O sea, ¿qué necesidad de meterse hasta la cocina en donde, pues no, o sea, no había cabida en ese momento? Tal vez más tarde el pueblo iba a progresar, las cosas iban a cambiar, los tiempos iban a cambiar también, pero en ese momento, ¿no quieres? A fuerzas, y van, y entonces, pues sí, pues de por sí, sí, pues sí, la burra no era arisca lo sola, verguemos, pues dice. no manches, están viendo que el niño es sueño y todavía le hacen cosquillas, pues no manches, pues a fuerza sí. van. Pues sí, pues es que te digo, era parte de nuestra naturaleza, eso hubiera pasado con o sin religión de todos modos, ¿no? Ya estaba escrito en el destino que se iban a pelear entre todos a ver quién ganaba. Y de alguna manera la religión les dio fuerza, bueno, pues a través de los mitos, ¿no? Pero ya sabes que, o sea, le pedían a Dios y Dios los ayudaba a ganar guerras y como Dios les ayudaba a ganar guerras, pues ahora lo adoraban más y entonces se hacía un círculo que iba acrecentándose y acrecentándose, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que los reyes sí creían en Dios porque les ayudó a ganar algunas batallas. Entonces, pues quisieron imponer a fuerzas la fe. Pero pues, digo, pues, hubiera podido no ser ni siquiera por religión y de todos modos hubieran impuesto. Como los romanos no iban a imponer religión, pero pues se querían imponer porque el chiste es imponerse, ¿no? Porque es muy pinche divertido. Pues sí. Y bueno, antes de hablar de la reforma, antes de seguir con el tema de cuando cambió todo, quisiera tocar también el tema del judaísmo. Porque decían que todas las religiones ven mal el dinero, pues no, los judíos ni de pedo ven mal el dinero. Bueno, sí, ellos ven el dinero como un medio, exactamente, ¿no? Para y eso está alcanzar a bien Dios. cabrón, o sea, si te pones tú a pensarlo, ¿cómo? Sí. Ay, no lo Están sé, en lo no lo correcto, sé, la güey. neta Yo no está sé si chido, están en lo sí, yo correcto, pero también. bueno, vamos a explicarlo primero y ahorita debatimos si están en lo correcto o no. El punto es que, bueno, o sea, sí Órale. estuve buscando información y hay muchos canales de rabinos en YouTube y ellos te explican acerca de eso. Te dicen que, sí, como dices tú, el dinero es una forma de alcanzar a Dios, entonces... Si tú eres bueno, si tú sigues las enseñanzas de Dios y te portas bien, Dios te va a proveer, te va a dar dinero. Entonces, obviamente lo que tú quieres es que Dios te quiera, que Dios te dé salvación, que Dios te ayude, que Dios esté cerca de ti. Y como no tienes una forma objetiva de medir si Dios realmente te está ayudando o está contigo, pues lo haces a través del dinero. Entonces, si tú pones una empresa y tu empresa triunfa, dices, a huevo, Dios está conmigo, Dios me está ayudando. Entonces, ¿eso qué produce en tu mente? Pues que le tengas que echar un chingo de huevos y que tengas que hacer lo posible por triunfar económicamente. Porque pues tienes que de estar con Dios. Porque si no triunfas económicamente, no es solamente que digas, pues ya valió madre, no funcionó mi negocio. No, si no triunfas económicamente es que estás condenado. Es que ya no estás con Dios, por eso es tan importante para los judíos tener dinero. No es un medio, yo digo que no es un medio para conseguir nada, simplemente ellos sí tienen como ese fetiche de tener dinero porque es la salvación divina. Entonces a huevo hay que tener dinero. Por eso ellos tienen esa costumbre de ahorrar tanto, de ser codos y de ser austeros, porque ellos sí no son gente que tenga grandes lujos, viven austeramente y ahorran mucho y invierten mucho. Porque a ellos sí les interesa tener dinero, para ellos como tal la cantidad sí importa, porque significa que Dios está contigo, que te está dando su favor. Sí, yo igual, de hecho, hace unas semanas vi igual un video en donde explicaban así, te daban como 5 consejos que tenían, que hacía que los judíos fueran, así...
pues que sí estuvieran pesados en el aspecto económico, ¿no? Entonces dice que más bien son, o sea, que a ellos desde pequeños pues les enseñan, y sí es cierto, ¿no? O sea, pues esa religión te adoctrina desde chico, ¿no? Tú vas a la escuela y lo primero que te enseñan es a hablar hebreo, creo, ¿no? Y a leer la Biblia, ¿no? Y que les enseñan mucho de eso, porque pues hay unas partes hay unas partes de la Biblia en donde hablan del dinero, ¿no? Hablan de cómo hacer ingresos y todas esas cosas, ¿no? Entonces, ellos dicen que tú tienes que tener siempre dividido tu dinero, siempre tienes que invertir una parte de tu dinero al campo, una parte de tu dinero la tienes que invertir en negocios y otra parte de tu dinero la tienes que tener pues en efectivo por si hay imprevistos. Entonces dice eso, dice que eso se los enseñan a ellos desde morros, y que pues eso es lo que hace que cuando sean adultos pues ya siempre tengan esa iniciativa. Entonces yo creo que eso sí es lo que pues sí es real, ¿no? Pues si desde chico te están enseñando a prepararte financieramente, ¿no? Para que tú cuando seas grande puedas poner negocios o puedas tener así una empresa y la puedas trabajar bien y sacar dinero, pues obviamente pues sí es en lo que vas a estar pensando siempre, ¿no? Entonces que también ellos piensan siempre en eso. También, por ejemplo, que siempre pues esos negocios o esas fortunas se heredan siempre. Entonces ellos siempre tienen en la mente que ese dinero, o sea, que la herencia pues es el legado que le dejaron, que es de su familia, y pues realmente pues sí es eso. Entonces ellos tienen la obligación de mantener esa herencia y de duplicarla, para que así en las siguientes generaciones pues tengan igual la misma fortuna que tú, porque como decíamos y como dices, pues ellos piensan que tú, al ser parte del pueblo judío, tú estás destinado al éxito y a la fortuna, ¿no? O sea, Dios quiere para ti esas cosas, entonces tú tienes que trabajar para lograrlo y agradarle a Dios. Entonces por eso hacen ese tipo de cosas. Y pues la verdad es que sí está muy interesante, porque te vas clavando, pero pues tampoco no son cosas, yo creo que no son ni cosas malas ni son cosas así que no son mentiras, ¿no? Simplemente pues son buenos hábitos que te ayudan a hacer rendir tu dinero, ¿no? Yo creo que eso sí es lo importante, pero pues obviamente también no toda la gente pues piensa de esa manera, ¿no? Ni estando dentro de la religión y esas cosas, yo creo que no todos y también, por ejemplo, hay unos judíos que te dicen algo parecido al budismo, o sea que no está mal tener dinero, pero lo que sí está mal es tener el dinero en la mente todo el tiempo, ¿no? Y que una persona que busca siempre tener más dinero no es feliz. O sea, los mismos judíos lo dicen, los rabinos, que si alguien tiene dinero, quiere tener más, entonces no va a ser feliz porque siempre va a estar buscando tener más, y luego cuando tenga más pues va a querer más y va a querer más, y cada vez va a estar más lejos de su meta porque cada vez se va a poner metas más grandes y siempre va a vivir infeliz. Y pues yo creo que sí se tiene también como ese estereotipo, ¿no? De que los judíos son gente amargada, son gente mamona. Pues sí. Sí, ajá, o sea, sí, pues no viven felices también, ¿no? porque o sea, viven yo pensando creo en el que dinero. Esa es la idea. Pues sí. O sea, es como que su misma enseñanza de sí buscar el dinero se los come, ¿no? O sea, pues sí, pues el tener dinero te come. Ajá. Yo creo. También por otra Yo parte, creo que sí también pasa eso. pues mucha gente que es judía pues ya no es religiosa, ¿no? Que yo sepa, bueno, yo lo que tengo entendido es que en el país de Israel hay un porcentaje altísimo de ateos. Es uno de los países con más ateísmo. Y yo pensaba que al contrario, que sería uno de los países donde sí la gente todos eran religiosos, y no. Es un país ya lleno de ateos. Y sin embargo, o sea, imagínate esto. Tienes la cultura judía del dinero, pero no tienes la religión que te dice que no creas en el dinero. O sea, tienes todo para ser un güey bien avaro y bien ambicioso. Porque ya no tienes el freno espiritual, solamente tienes la cultura del dinero, pero no tienes ese freno espiritual que es la religión judía. Entonces pues, te vuelves un güey muy ambicioso. Ahí es en donde entra la fe, ¿no? Les falta a ese tipo de personas, ya no ponen su fe en esa ideología, y pues ya, lo que les queda es solo lo material, lo terrenal. Pues sí. Sí, lo creo. Y se ve el ejemplo en el país de Israel, precisamente. Pues cuando empezó el país, pues era un país pobre. Uh-huh. Y hoy en día, pues es un país rico completamente. Gracias a esa forma de vivir. Ajá. Sí, ya está muy capitalizado todo eso, ¿no? Sí, pues es que yo creo que más bien o sea,
el capitalismo ya es la, Sí, ya es la sin nueva duda. religión, ¿no? de estos días. Y que ya ahora la gente pues deposita esa fe que antes veía en una religión y esas cosas, pues ahora ya la ves Sí, en ese rollo, ¿no? Y pues también es algo que cambió con, pues como por la sociedad, ¿no? Ahora a la sociedad pues no le importa si eres de una religión o si tienes unas ciertas ideologías, ¿no? A la sociedad solo le importa pues los hábitos que tengas, ¿no? O las cosas que tengas, el dinero, ¿no? Tu profesión a lo mejor, ¿no? Tu casa, Pues es- tus pertenencias, todo ese tipo de cosas. Entonces pues tú obviamente te vas entusiasmando más en eso que pues a lo mejor en, en sentirte a gusto pues sí, espiritualmente, yo creo ¿no? que es Yo creo como que si también hubiera es un poco de permeado eso. la cultura judía, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? O sea, a lo mejor la gente no es judía, pero sí tiene mucho esa forma de ver el mundo que tienen los judíos, de que tener dinero es como la salvación o es como estar en contacto con Dios. Obviamente la gente no cree en Dios, pero me refiero a que creen ellos que tener dinero significa pues que tienes una vida feliz, que eres una persona buena, que eres Ser pleno. bendecido, ¿no? Ajá, exactamente, o sea, ser bendecido. Sí, aunque no creas en Dios, pero pues, lo dicen así, ¿no? Como si tienes dinero eres alguien bendecido Ajá, y si no lo tienes, pues no. pues sí. Entonces, Sí. ujú, Sí, Dios te está cuidando de todas formas, ¿no? pues sí. Y como dices, el capitalismo es la nueva religión de estos tiempos, entonces, pues es como si las plazas, los centros comerciales fueran los templos, ¿no? Totalmente. Bueno, las plazas y aparte los Es edificios correcto. corporativos gigantescos, ¿no? Pues sí. O sea, por ejemplo, yo ahorita que estoy trabajando en Santa Fe, pues es como si fuera Sí, a las una oficinas y todo eso. a Ajá. una necrópolis, ¿no? A una ciudad completamente de templos. A una... Sí, sí, no, pero no como tal una mezquita, una sino una de mezquita. esas ciudades que toda está llena de templos por todos lados, ¿no? Como lo era Cholula en la época prehispánica, que era una ciudad llena de templos en toda la ciudad. Pues así es como ir a Santa Fe, Ah, vas a un lugar lleno sí. de templos por todos lados, ¿no? El lugar más espiritual que puede haber aquí en México para el capitalismo, ¿no? Sí, mon. Para el dinero. Y pues sin duda alguna, la neta es que sí, es como si Ey, estuvieras en otro sí, pues país, claro, la güey, verdad, no mames, no se Bueno, parece es algo nada bien diferente a la veces. realidad de ese lugar a la realidad de todo el país. Simón. Y pues, bueno, también saben un poco ustedes acerca del Islam, de cómo lo ven ellos. No encontré la suficiente información. Lo único que sí sé ya, algo que está chido del Islam es que están obligados todos los que tengan algún excedente, es decir, que tengan un poco más de lo necesario para vivir, están obligados de ese excedente donar a los pobres. Supongo que se dona directamente a la iglesia y la iglesia es quien lo reparte. Pero sí, creo que eso, o sea, desde el que inició el Islam fueron las enseñanzas de Mahoma y pidió que así fuera para no dejar como desamparada a la gente más pobre, ¿no? Que todos los que sí tuvieran lo suficiente para vivir pudieran donar, aunque es bien poquito, por lo que topes el 2.5% de tu excedente. No de tu dinero, sino de tu excedente nada más, ¿no? Es decir, si yo tengo de excedente 1,000 pesos al mes, pues tengo que donar un 2.5% de esos 1,000 pesos al mes nada más. No, pues no se No, vayan a quedar. no es gran cosa, ¿no? Pero algo será, ¿no? Y sobre todo si eres muy rico, pues sí es importante esa cantidad, ¿no? Pues sí, pero son los menos. Sí, pero no creo que sean los menos. Hay árabes, muchos árabes muy ricos. Tal vez sí esté chido, ¿no? Porque a lo mejor sí es que hay mucha pobreza también en esos países, pues igual les toca también un poco de recursos a toda esa gente pobre y pueden alivianarse, ¿no? Por lo que veo, pues no creo que a ellos les importe, o bueno, les parezca malo tener dinero a los árabes, ¿no? Porque pues al contrario, son güeyes que pues fueron bendecidos con el petróleo. Y no más, esos Con güeyes el les petróleo, mama el sí. lujo, ¿no? Son súper extravagantes. Sí. Bien cabrón, ¿no? Esos güeyes tienen los templos del capitalismo Sí, pues sí. más locochones del mundo, ¿no? Las ciudades. Y más bien que yo creo que esos lugares fueron construidos así por oportunidades, ¿no? O sea que realmente en esos lugares pues sí había la cultura que había ahí no era tan Sí.
O sea, Sí, como sí, que muy cambió muy rápido rápido. cambió cuando llegaron las industrias petroleras y toda esa onda. Todo el mundo dijo, no, pues sí, de aquí es, ¿no? Y realmente esos países pues se fueron Pues sí, pero industrializando a lo y mejor se fue desde la olvidando antigüedad como que ellos también siempre fueron todo ese rollo, buenos yo creo, ¿no? comerciantes, ¿no? Entonces como que sí traían, o sea, ¿O es no? gente también muy lista para hacer negocios, no ven la oportunidad y le saben, ¿no? Y no desaprovechan nada. Yo creo que también eso es parte del éxito que han tenido. Pues sí. Ujú. Pero Yo pues creo que sí, también- ellos sí no les importa ser Y austeros creo en que lo también eso absoluto, es ¿no? algo que los ha ayudado bastante. Les mama despilfarrar bien cabrón. Pues bueno, ¿qué les parece si mandamos ya unos comerciales y ahorita regresamos para seguir hablando de lo de la reforma? Que ese es el tema más interesante de todo esto, yo creo, la reforma protestante. Y pues bueno, seguimos con otros temillas también por ahí, ¿no? Entonces quédense con nosotros, no se vayan. De esta noche, sí. Ahorita Tan regresamos. rápido los comerciales. Sale. Sí, claro. Aquí hacemos una breve pausa y volvemos. Así que estás buscando quién te diseñe tu casa y te da miedo preguntarle a tu arquitecto más cercano porque sabes que te saldrá muy caro. No te preocupes, nosotros podemos ayudarte. ¿Quieres construir con acero, madera, concreto, cartón, papel de baño, cubos de Lego o basura? ¿Quieres un diseño antiguo pero moderno? ¿Extravagante pero sencillo? ¿Divertido y loco pero discreto? Contáctanos a lagunasmentalespodcast@gmail.com y te daremos los mejores precios del mercado. Para que usted se vuelva a sentir en las mejores condiciones de su vida, Lagunas Mentales Podcast. a esa persona que ya no puede ni caminar, le duelen las piernas, los brazos, las articulaciones, hay personas que hasta los huesos se le empiezan a poner chuecos, Lagunas Mentales Podcast. si se marea, si se siente toda cansada, si le da mucha pereza, Lagunas Mentales Podcast. esa persona que ya no puede dormir, dolores de cabeza, punzadas nerviosas, le dan fuertes migrañas y ya no puede reconciliar el sueño, Lagunas Mentales Podcast. se desespera, le entra mucha preocupación, le da mucha desesperación, siente depresión a consecuencia de los nervios. Lagunas Mentales Podcast. Para fortalecer el cerebro, los huesos, la sangre, para que la gente descanse bien, para que se sienta bien de todo su cuerpo. Lagunas Mentales Podcast. Este es un programa de temas trascendentales, hecho por expertos en el arte de no saber mucho de nada. No pretendemos enseñarte nada, solo tenemos ganas de platicar. Lagunas Mentales Podcast. Pues ya estamos aquí de regreso en Lagunas Mentales Podcast. Seguimos hablando de la fe Y el dinero. y el dinero. Es correcto, la fe y el dinero. Nos quedamos en el tema de la reforma, ¿no? Estábamos hablando ya de cómo empezó, de las razones por las que Lutero decidió rebelarse, por así decirlo, y los pedos que tuvo. Pero ahora vamos a hablar de lo que siguió. Cuando entra la reforma protestante, se cambian las costumbres, se cambian, digamos, las creencias de... Sobre todo del trabajo, ¿no? Ya no se casan tanto con la idea de que tienes que seguir siempre en el mismo trabajo y conservar el oficio de tus padres y que no debes de buscar el progreso o la movilidad social. Ya todo eso como que se pierde y los protestantes sí buscan pues el crecer, ¿no? También un poco supongo porque estaban algo aislados, porque no tenían como apoyo del país o del estado. Entonces supongo que también por eso empiezan ellos a generar más. Y luego, después de Lutero viene otro güey que es Calvino, que es el más importante después de Lutero en cuanto a la reforma. Pero este cuate llevó las ideas al extremo. Este güey sí, Era punk. Fue un ya paso ese más güey, ¿no? allá. Ujú. pues no sé si decirlo así, pero sí fue un paso más allá ese cabrón. Lo que él hizo fue
plantear una cosa muy loca, que es que tú desde que naces ya está escrito tu destino y ya está decidido si vas a tener la salvación o no, que Dios ya decidió por ti y que no importa lo que tú hagas, no importa si te portas bien o mal, de todos modos tu destino ya está escrito y ya se sabe si tú vas a ser salvado o te vas a ir al infierno. Él decía que según toda la gente que estuviera con él, o sea, los que siguieran su religión, iban a estar salvados, pero pues es una mamada eso, ¿no? Pues sí, claro. Pero bueno, el punto es que decía eso, que tú ya tenías tu destino escrito y tu salvación. Entonces tú como tal ya no debías dedicar tu vida a buscar buenas obras para salvarte, sino que lo que debías de buscar era comprobar si estabas salvado o si te ibas a ir al infierno. ¿Y cuál era la manera de comprobarlo? A través del éxito económico. Si tú lograbas triunfar en los negocios o en tu trabajo, era porque sí estabas salvado. O sea, como que, digamos, parecido a los judíos, ¿no? Como que los judíos que sí tienen dinero, pues porque tienen la bendición de Dios, ¿no? Pero aquí está un poco más cabrón porque si sí tienes dinero es porque estás salvado, porque sí te vas a ir al cielo. Y si no logras tener dinero en tu vida, es porque ya estás condenado y ya te vas a ir al infierno. Lo cual está bien cabrón, ¿no? O sea, sí es una pasadez de verga que haga eso. Y te imaginas, pues toda la gente que no logre nada, pues ya está condenada al infierno, ¿no? Sí, es que es como algo Eso muy, es muy algo bien radical, culero. ¿no? Ajá, totalmente, ¿no? Y es algo súper triste, ¿no? Para alguien que no logra tener varo, pues ya se chingó, ¿no? Y va a vivir sabiendo que se fue al infierno. Le toca la vida Está muy mamón. del caos, ¿no? Ajá. Pero lo interesante de aquí de Lutero es que él hace su doctrina en Suiza. Bueno, él era francés, pero pues obviamente en Francia pues eran católicos. Entonces él se va de Francia porque pues ahí como que igual tiene pedos con la iglesia. Sí. Y en Suiza es donde crea su... Pero de Calvino dices. Ajá, sí, de Calvino. Es que dijiste Lutero. Ah, perdón, no, estamos hablando de Calvino. Sí, Lutero no, pues él hace todo en Alemania, ¿no? Sí, no. Pero Calvino... Ajá, pero Calvino era francés y se va a Suiza y ahí es donde predica y hace crear la iglesia luterana. Y ahí es donde se expande ese pedo. Y entonces, bueno, pues es bien sabido que los suizos son los ricos entre los ricos, ¿no? Sí, que es el paraíso de la evasión de los impuestos y todo ese rollo, ¿no? También. Y yo creo que tiene que ver bastante eso, ¿no? O sea, esta mentalidad de que solamente los que tienen dinero son los que son salvados por Dios. Tiene bastante que ver con que el pueblo suizo se haya desarrollado tanto. Seguramente antes de Calvino, el pueblo suizo ya era un pueblo de buenos comerciantes. Seguramente ya sí tenían cierto estatus a lo mejor más elevado que los demás europeos, pero probablemente la diferencia no era tan grande, ¿no? Y a partir de eso, seguramente empezaron a despegar y si traes esas ideas en tu cabeza de que a huevo necesitas salvarte a través del dinero, pues obviamente que le vas a echar un buen de ganas, que vas a estar trabajando bien cabrón, que vas a esforzarte por ser rico, porque pues necesitas ir al cielo, ¿no? Sí. Entonces a huevo que te vas a esforzar. Y yo creo que eso es lo que influye en que los suizos hoy en día sean tan ricos, que han vivido con esa mentalidad de que si son ricos es porque ya se fueron al infierno. Es un gran, ¿cómo decirlo? Un gran pago, ¿cómo lo llamaríamos? Verga, se me fue la palabra. Un incentivo para portarse bien. Pues sí, o sea, es un gran incentivo para el dinero, o sea, el incentivo es llegar al cielo. Claro. Pero es un gran castigo, digámoslo, ¿no? El no ser rico no significa solamente que no vas a tener una vida digna, sino que además te vas a ir al infierno, ¿no? Infierno, estás condenado. Es un castigo muy cabrón, ajá. Por fracaso, sí. Sí, y que además pues eran actividades familiares, ¿no? Toda la familia se involucraba completamente en ese tipo de cosas, ¿no? Y el yerno y así todo ese rollo, ¿no? Y era como que el objetivo pues general, ¿no? De toda la familia. Y qué cabrón que, pues sí, como dices tú, es que yo creo que también fue el lugar, ¿no? O sea, él escogió el lugar pues más adecuado para poder darle mucho impulso a su ideología, porque pues yo creo que fue eso. Pues eso sí, habría que investigarlo. No sé si fue que él escogiera como tal Suiza o que simplemente las circunstancias lo llevaran ahí. Eso sí, la neta no sabría. Que ya era el destino, pues, como él decía, su destino era tal vez era el destino, tal vez tenía razón ese cabrón y era el destino, Simón. Puede ser que sí. Quién sabe, es que también muchas veces yo creo que esa gente justo vive con esa ideología, ¿no? De que ellos son los elegidos para
o sea, que tienen un propósito mucho más grande, ¿no? Y creo que más allá de que sea realidad, la convicción es tanta que por eso sí lo logran. Sí, pues claro, la sugestión, ¿no? Sí, y al Sí, final de sí, cuentas sí. yo creo que justamente esa es la fe aplicada en un caso real, ¿no? Sí, ya sin hablar de religión, ¿no? Ajá, sí, que él cree tanto, él tiene tanta fe en su ideología, que él pues sí logra hacer ese tipo de cosas, y por eso se impone tanto, ¿no? Porque él está confiado y seguro de que lo va a lograr, y pues yo creo que eso sí funciona, yo creo que sí así funcionan algunas cosas en la vida, ¿no? Mucha gente, mucha actitud y perseverancia, obviamente, y sí hay gente que sí lo logra de esa manera, pero a veces el propósito no siempre es como, no es un propósito comunitario, social, a veces, ¿no? A veces también es porque muchas veces también yo creo que hacen ese tipo de cosas por el propio ego, ¿no crees? Yo creo que también a veces eso también los encamina bastante, ¿no? Que ellos Yo creo que casi siempre, ¿no? es el ego, y a veces eso ya no se entiende a las siguientes etapas de sus religiones o de sus grupos, ¿no? O sea, que ya los otros, pues en vez de ver que él tiene, o sea, que él, a lo mejor él sí lo hace con el propósito con un propósito más espiritual, pero los que están al lado, pues nada más lo ven y dicen, este güey está bien loco, porque pues yo sí lo veo que anda haciendo un montón de cosas, ¿no? Y que todo lo que piensa y lo dice y sí lo hace, órale. Entonces yo ya vi que así es como se tiene que hacer para tener acá el varo o el poder o esas cosas, y que también a veces eso pues influye bastante en cómo se van dirigiendo, o bueno, pues sí, hacia dónde se dirigen las religiones. Pues sí. Pues sí, tienes razón, la sugestión y el creerlo, ¿no? El tener toda esa fe, igual que los judíos, ¿no? Y seguramente igual esos países ricos, o por ejemplo los gringos, ¿no? O sea, ya también ellos como que es la idea de que ellos nacieron para ser los que lideran el mundo, ¿no? Los que dirijan la economía, los que dirijan la seguridad, todo eso. Sí. Es algo en lo que creen, ¿no? Y pues sí, tal vez el creerlo hace que pues sea realidad en parte, ¿no? Igual ellos pues que crean que su gobierno es un gobierno chido, un gobierno eficiente, una buena democracia, cosas así, pues es lo que hace que también sea un gran país, ¿no? Y que por ejemplo nosotros creamos que nuestro gobierno está de la verga, y eso hace que efectivamente nuestro gobierno esté todo de la verga, esté ¿no? así. Sí, claro. Y porque además estimulan, o sea, las dos partes estimulan eso, ¿no? O sea, la parte de los Sí, americanos es un círculo, ¿no? estimulan el éxito y el crecimiento, así, ¿no? Que ellos son o sea, ese ego, ¿no? De que ellos son acá, que ellos son aquel, y nosotros pues tenemos todavía muy clavada esa idea, ¿no? De que pues nosotros somos así, pues los que no la rifan tanto, ¿no? Ey. Pues sí, también ya hablaremos en otros temas, en otros videos, ¿no? Acerca de esas creencias de la idiosincrasia, ¿no? De cómo también va formándonos como nación. Sí, pues eso sí también. Estaría padre platicarlo. Sí. Y pues ya pasando ahorita más a la actualidad, a la nueva religión o a la religión actual, que es el capital. Podemos hablar de cómo la fe mueve el dinero en esta religión, ¿no? No, pues yo creo que sí, no. influye bastantísimo, o sea, pues es el motor, ¿no? Yo creo que de esta nueva religión. Pues sí, es como si fuera el espíritu, ¿no? O sea, como aquí ya no hay un dios al cual adorar, sino pues el dinero, tal cual, así como ente, no el dinero físico que puedes tener en tu mano, sino como ente, el dinero, ¿no? Como concepto Todo lo abstracto. que representa. Ajá, exactamente, como que eso es el dios al cual hay que adorar, ¿no? Decía yo al principio de este capítulo, como chiste de que un güey me dijo que no, que el dinero hay que tratarlo como alguien a que te quieres ligar, ¿no? Que tienes que ser atento, que tienes que estar ahí atrás de él, decirle que lo quieres, verlo así como algo si fuera bueno, una persona esforzarte. real. Ajá, que si lo ignoras, que si eres indiferente, no va a llegar a ti. Creo que tiene algo de razón, ¿no? Que cuando decimos que el dinero no nos interesa, que el dinero es malo, cosas así, pues tal vez sí sea cuando menos llega, ¿no? Pues es que volvemos a lo mismo, ¿no? Es como que la energía y lo que tú decretas y la fe que tienes en lo que estás diciendo.
No la fe que tienes en el dinero, pero en lo que estás diciendo en tus palabras, lo que estábamos diciendo hace unos minutos. O sea, si tú lo dices, no, pues yo para qué lo quiero, no lo puedo tener, pues no, igual y no lo tienes. Pues sí, bueno, pareciera, pero igual no hay que darlo por hecho, ¿no? Porque también creo que esas mismas ideas que me dijo ese güey son las ideas del positivismo, ¿no? Y creo que precisamente ese es el claro ejemplo, lo del principio del video, de lo que es el positivismo y también el cómo nos venden una idea también un poco falsa, ¿no? La idea de que si tú haces todo de manera positiva, si siempre tienes en tu mente el éxito, la riqueza, la felicidad, si siempre crees que lo vas a lograr y te estás todo el tiempo metiendo en la cabeza esas ideas, leyendo libros de autoayuda, yendo a conferencias, metiéndote al coaching, Sí, haciendo todo eso que te va a personal. llevar. Ujú. Ajá. O sea, nos venden la idea de que haciendo todo eso, llenándote la cabeza de ideas de riqueza, pues te vas a hacer rico y pues, no, ni de pedo, ¿no? Lo único que se hace rico es el coach. El que Sí, te está claro. vendiendo los libros, el que te vende los cursos. Él, claro que sí se va a hacer rico, ¿no? Y no es por sus ideas, no es porque sea un güey positivo ni nada, ni porque tenga la actitud correcta. Simplemente porque pues, ese güey está lucrando con la fe de las personas, la fe en hacerse ricos, ¿no? Es Sí. correcto. Sí, Y cuando... Ay, no, perdón, no, síguele. y también yo recuerdo que también alguna vez llegué a escuchar que ellos mismos te dicen que... Porque mi familia hubo una época en donde íbamos muy seguido a ese tipo de reuniones y de coaching y de seminarios y retiros y toda esa onda. Y a pesar de que, por ejemplo, primero, pues son por niveles, ¿no? Y así cada nivel pues obviamente va incrementando su costo porque pues tú ya te mereces pagar algo más por ese conocimiento, ¿no? Porque tú lo vales y cosas así, ¿no? Y sí, es que así son, pues no, neta Sí, que... claro. sí Porque son- si quieres ser exitoso tienes que gastar un chingo e invertir en ti un chingo, porque mientras Claro. más inviertes, según más ganas, ¿no? Exactamente. Sí, y que además también, o sea, que dicen que el éxito no lo alcanzas nunca. De hecho, creo que hasta hay un capítulo en Malcolm, ¿no? En donde Hal se vuelve coach personal. No sé si se acuerdan, no sé si lo hayan visto. No me acuerdo. Y él llega como tiene que ir a unas de su trabajo, tiene que ir como a unas conferencias, me acuerdo yo, y ahí en la conferencia el que les está gritando les está hablando así muy feo y de repente le tienen que hablar le hablan por teléfono, se sale y se queda Hal ahí viendo cómo está llorando la señora y le dice, dime qué hacer, y Hal le dice, tú sabes la respuesta, ¿no? Y entonces ya él se va haciendo coach de ese rollo y hasta el final les dice que se visualicen subiendo una escalera y que esa escalera es el éxito. Pero justo cuando van llegando a la escalera hay un carro, ¿no? Un Mercedes, un Ferrari, así un carro chido. Y ese carro los va a llevar a otra escalera todavía más verga, ¿no? Donde hay más éxito y todo ese rollo. Entonces también yo creo que eso es algo como que te van introduciendo, ¿no? A que nunca lo vas a lograr al final de cuentas. Que siempre te va... Y bueno, es que también depende del lado que lo quieras ver, ¿no? Porque pues realmente el camino al éxito pues es infinito, ¿no? Tú eres el que vas a decir hasta qué momento ya te sientes satisfecho si es que tú lo ves de esa manera, ¿no? Pero pues obviamente te alimentan esa necesidad de éxito que nunca vas a llegar a alcanzarlo, ¿no? Pero pues siempre vas a estar ahí y además tampoco no te enseñan, en los que yo vi esas cosas, pues como que tampoco no es así como... Te dicen, ya estás listo, pero en 2 meses más vamos a tener otro seminario por si lo quieres volver a tomar o por si quieres hacer algo más o así seguir creciendo y esas cosas, ¿no? Entonces realmente nunca... Te hacen como dependiente a ese tipo de cosas. Ajá, sí, exactamente. Exactamente, y pues sí, obviamente el éxito nunca se puede alcanzar porque siempre hay un nivel más alto de riqueza, ¿no? Incluso, digamos, hoy Jeff Bezos ya es el hombre más rico del mundo, nadie ha tenido tanta riqueza como él. Y obviamente ese güey no está contento, no dice, ya llegué al máximo y aquí me detengo, pues ni de pedo, ¿no? Ese güey quiere Sí, ni de seguir pedo. comprando empresas, expandiéndose más, llegando a más países, comiéndose más mercados. Pues ese güey quiere seguir siendo más y más rico, ¿no? Y a lo mejor ya no tiene ningún fin, ¿no? No es que quiera hacer algo con ese dinero. Tal vez ya ni siquiera existe un producto que él pueda comprar. O sea, tiene tanto dinero para que ya no puede gastarlo en algo real, ¿no? O sea, podría a lo mejor comprarse 100,000 casas, pero pues qué pinche sentido tiene tener 100,000 casas si no las va a usar nunca, ¿no? Pero pues él quiere seguirse siendo más rico. Estoy segurísimo que quiere hacerlo, ¿no? Y creo que así va a ser con cualquiera. Porque también de alguna manera, si tú ya tienes dinero y te conformas, dices, no, ya con esto estoy bien, probablemente empieces a caer y empieces a perderlo, ¿no? Entonces,
como que tienes que irte expandiendo para no perder lo que ya tienes. El problema, Sí, claro, es que pues, los recursos de esta tierra son finitos. Queremos crecer infinitamente y conseguir dinero infinitamente, pero los recursos no nos alcanzan para eso, ¿no? Pues no. Pero pues es que ni modo que llegues a un tope, por así decirlo, cuando tú dices, bueno, pues ya tengo cierta cantidad de dinero y hasta ahí ya no quiero más. Porque obviamente pues lo vas a empezar a gastar. O sea, sí, eso es un círculo que dices, pues ya tengo los 5 millones que siempre había soñado y pues tú sigues viviendo y sigues gastando y pues ni modo, o sea, esos 5 millones se van a convertir en 4, en 3, en 2, en 1, en 0 y pues no, o sea, el dinero eso es lo que tiene, no te puedes estancar en un monto porque tú vas a seguir consumiendo y las cosas van a seguir subiendo de precio. Y pues tengas familia o no tengas familia, pues si ganas como rico, gastas como rico, ¿no? Entonces pues obviamente vas a seguir necesitando dinero a lo largo de tu vida y pues ahí está la bronca, ¿no? Por ese lado nos manejan súper bien, que pues no es como algo que como una casa, ya tengo mi casa y ya no necesito otra, ¿no? Pues o sea, necesito seguir produciendo, pues es algo que es un círculo que no se va a terminar nunca. Sí, pues claro. Esas son las ideas que se nos venden del éxito, ¿no? Pero pues bueno, como decimos, la neta es que también es en gran parte una estafa porque es un porcentaje muy pequeño de la gente la que realmente logra hacer algo. No digo hacerse ricos, simplemente ganar un poco de dinero. Es difícil, es muy poca la gente que logra hacer algo con todo eso, ¿no? Y es, de alguna manera es una religión, o sea, no me refiero al dinero, sino al positivismo o al coaching, a la autoayuda, como lo quieran llamar. También es una religión, seguida por muchos. Es más, me atrevería yo a decir seguida por todos de alguna manera, ¿no? Porque Pues sí. todos en algún aspecto de nuestra vida somos, aunque sea un poquito positivistas, ¿no? A la hora de afrontar ciertas situaciones o de ver la vida, ¿no? Todos queremos siempre un mejor trabajo, aspirar a una mejor casa, un mejor auto, no sé. Muchas cosas, ¿no? Y es que además yo creo que esas ideas han ido prevaleciendo más que las ideas anteriores, ¿no? O sea, yo estoy seguro que nuestros papás no crecieron tanto como que con esos sueños, ¿no? Con esas metas ya fijadas así por la sociedad y todo ese rollo, ¿no? Y nosotros pues ya crecimos, o sea, yo estoy seguro que todos nosotros así de morro siempre escuchamos eso de que pues no, tú tienes que tener una profesión para que seas alguien en la vida y ese tipo de cosas. Y antes pues yo creo que no, o sea, sí obviamente era importante el estudio, siempre lo va a ser, pero antes yo creo que eso no era tanto, ¿no? Antes sí estaba la gente como más acercada a, por ejemplo, a la iglesia, ¿no? Y que pues tenían otra mentalidad y ahora ya no se tiene esa, ya la mentalidad que se tiene es de que pues todos pueden alcanzar el éxito, de que tú tienes que ser de cierta manera, tener ciertas cualidades y ese tipo de cosas, ¿no? Y yo creo que eso también, pues obviamente te va cambiando la percepción ante la vida. Tú vas diciendo, pues yo para qué quiero ir a misa un rato a que me regañe, ¿no? O a hablar con alguien que no quiero escuchar ni nada de esas cosas. Pero pues mejor puedo hacer esto ganando, o sea, puedo ganar dinero esto. Invirtiendo desde casa, ¿no? Empacando desde casa, como dicen en los anuncios. Y ese tipo de cosas, es que yo creo que eso es lo que también hace que cambie mucho la perspectiva y que pues sí todos vivimos en ese... Todos sí tenemos, ¿no? Y también, por ejemplo, nosotros a lo mejor pues sí somos un poquito más de rechazar ese tipo de ideas simplemente porque pues las encontramos pues absurdas. Pero también hay mucha gente que sí, pues cuántos amigos no tenemos que sí ven la vida de otra manera completamente distinta y que a veces hasta nuestros comentarios o nuestra manera de pensar pues sí va muy en contra de eso, ¿no? ¿Cómo podemos así a veces ver la vida de esa manera? Sí, no mames, y luego la gente se enoja bien cabrón, o sea, son tan creyentes del positivismo, lo traen tan en su fe, tan arraigado, que cuando criticas el positivismo es como si criticaras a Jesucristo. O sea, sí, sí es equivalente porque tú le dices a alguien, no, pues o a la la neta América. Es que... No, sí lo digo así muy neta de que tú le dices a la gente, no, es que la neta no hay futuro, o sea, puedo yo trabajar toda mi vida y la neta nunca voy a ahorrar lo suficiente para una pensión y nunca me voy a poder comprar una casa chida, me voy a comprar una casa hasta San Juan de la Verga, voy a vivir mal, en tráfico todo el tiempo.
pinches trabajos culeros siempre. Y la gente te regaña, te dice, no, es que no debes de pensar así, tú debes de ser positivo, no tengas esas ideas en la cabeza. Porque el tener esas ideas en la cabeza es lo que te va a hacer fracasar. Tú tienes que ser positivo, tienes que pensar en grande, tienes que pensar que vas a triunfar en tu trabajo o pensar en poner un negocio, pero a huevo tienes que pensar en ser positivo. Si sigues pensando así, pues vas a valer madre y claro que vas a ser pobre. Y se emputa la gente, o sea, te ven mal, te regañan si tú no eres positivo. Sí, han conocido a alguien así, ¿no? Pues sí. Sí, claro. Pero sobre A todo varios- se da en gente más grande que nosotros, ¿no? No, yo lo he visto en todo tipo de gente, desde jóvenes hasta más jóvenes que yo y hay gente grande, todo tipo de gente yo lo he visto. No sé, yo lo he notado más en gente mayor que yo, en este caso. Pero Sí. pues sí, Sí, yo también sí tienes razón. a mí también así sí no recuerdo como muchas experiencias de esas, pero pues sí conozco a gente que sí piensa de esa manera, que siempre está como muy, pues sí que siempre están así como muy positivos todo el tiempo, pero de una manera que hasta dices, no manches, Absurda, ¿cómo? ¿no? Ajá. Porque pues es que también, o sea, siempre, o sea, yo creo que en todo eso siempre hay algo de real, siempre pues también tiene razón, o sea, si es bueno, o bueno, yo creo que sí te ayuda mucho ver las cosas pues de una manera positiva, de ver el lado bueno siempre y esas cosas, pero pues también, Pues sí. o sea, ser crítico, ¿no? Ser lógico y decir, Pero no, hay pues la neta, aquí, límites. ajá, exactamente, o sea, pues hay límites, hay algo que hasta donde tienes que decir no y ya no va, ¿no? O sea, solamente estoy despilfarrando o estoy tirando mi dinero y al final de cuentas no voy a llegar a ningún lado, ¿no? O si lo voy a ganar, si voy a llegar a algún lado, de nada me sirve gastarme mi dinero en este tipo de cosas, porque pues, no, ahí no va, ¿no? Sí, yo recuerdo, ahorita me vino a la mente con una amiga que tenía en la carrera, que un día estábamos platicando y me dijo, no, yo creo que pues nosotros sí vamos a llegar a ser ricos, ¿no? Y yo acá de, ¿qué pedo? ¿Por qué dices eso? Y dice, pues sí, o sea, pues ya estamos en el camino, ¿no? Pues vamos a ser profesionistas, ya estamos trabajando y es más, yo creo que ya lo estamos empezando a hacer, ¿no? Ya tenemos trabajo, ya ganamos dinero, pues ya estamos en el camino, ¿no? Yo creo que con el tiempo vamos a ser ricos. Y yo acá dentro de mí, así de verga, yo al contrario pienso que cada día que pasa soy más pobre y que mientras ¿Cómo más le me digo? involucre en la carrera soy más pobre que antes. Ajá, pero no le quería decir yo, o sea, como que no quería verme castroso medio también. O sea, contenta. acá no quería yo cagarle a ella, yo así como de, pues la neta no. Pero sí fue raro. Pero pues sí creo que sobre todo cuando somos más jóvenes como que sí tenemos mucho eso en la mente, ¿no? Yo me acuerdo igual de más joven sí tenía mucho eso en la mente, de que ya avanzando el tiempo pues sí, me iba a hacer yo de buen varo. Sí lo creía antes. Antes. Sí, es que también es fácil dejarte llevar por esas ideas, ¿no? Bueno, no dejarte Sí, llevar, sino pues sí, verlas no, y sí te decir, dejas oye, llevar. sí es cierto. Pues sí. Pero pues, sí las compras, o sea, sí te compras como te venden las historias de que tal güey lo hizo y otro güey lo hizo y que empiezan desde cero y que llegan lejos. Pues es, ¿por qué yo no? ¿Por qué si ellos lo hicieron? ¿Por qué yo no? Pero la cosa es que no te explican la historia real, ¿no? No te explican que la gente, pues, no empieza desde cero. La mayoría no empieza desde cero, empiezan con inversión de sus padres o... Juniors. Ajá, sí, o que algunos que sí llegan a empezar desde cero, que son los menos, pues también es un golpe de suerte, porque así como ellos hay miles que empiezan desde cero y nunca logran nada, ¿no? Pues sí. Sí, claro. No, y también, por ejemplo, igual reconocer que también hay gente que sí lo logra, ¿no? Que bueno, es que pues es como muy subjetivo también eso, no es muy relativo, pues también depende de cada quien qué logra y qué no logra, ¿no? Pero también sí hay veces que la determinación sí te lleva a algún punto, pero pues muchas veces te vas con ciertas ideas o con sueños a lo mejor que ves y ya dices, pero pues no siempre, pues más bien yo creo que pues siempre analizar bien lo que vas a hacer, lo que tienes planeado y planearlo obviamente bien y pues hacerlo y estar dedicado a tu trabajo. Yo creo que esa es la mejor manera en la que en todo caso puedes sentirte satisfecho y porque sin duda si haces las cosas pues obviamente vas a obtener un beneficio grande o pequeño, pero pues siempre va a haber algo. Pues sí, hacer lo que nos toca. Uh-huh.
Pues sí, buscar las oportunidades más realistas, ¿no? Sí. No caer en la fe, pero bueno, ya nos metimos hoy demasiado al tema del positivismo, ¿no? También. Sí, también. Pero bueno, teníamos que hablar también sobre, así como hablamos ahorita del coaching, como es de alguna manera una estafa, no es algo ilegal porque pues ellos te están vendiendo como tal el curso y pues el curso sí te lo están dando, no es que te estén robando, pero pues en el fondo es algo que no te va a servir a la larga, ¿no? O a muy pocos les va a servir. Pero más bien no es algo tan ético. Pues sí, tal ¿No vez crees? no es tan ético, pero pues es perfectamente legal, ¿no? Pues sí. Pero por ejemplo, hay otras formas también en que se lucra con la fe, que son todavía mucho menos éticas y que tal vez sí podrían llegar hasta al punto de ser ilegales, ¿no? Como la iglesia, no sé cuál sea, pero que hay una iglesia que les vende un pedazo de cielo, ¿no? Una mamada así. Que tienes que pagar durante toda tu vida cierta cantidad de dinero, creo, ¿no? Sí, no sé bien cuál sea, no sé si son los de Pare de Sufrir o no estoy seguro. No, yo tampoco. Estoy Pero segura. que sí hay una iglesia, ¿no? Que les vende su lugar asegurado en ¿Que el te cielo vende como el si fuera cielo? un panteón, ¿no? Ay, Sí, pues es que sí hay muchos. Yo hace poco estaba viendo un video de Carlos Vallarta, Ajá. en donde se llama algo de pasos para librarte de la iglesia o algo así. Entonces él pues también va muy en contra de todo ese tipo de cosas y quiere excomulgarse, quiere que lo excomulguen de la iglesia. Entonces habla porque pues obviamente él ahí dice que pues de niño lo bautizaron y que sus papás lo involucraron en esa religión y que él no quiere nada que ver ahí. Entonces habla para que lo excomulguen, pero le dicen que tiene que pagar que es un trámite que también tiene que pagar. Entonces él busca un padrino, de para eso. Entonces uno de sus amigos le paga ese trámite, en donde ya le regresan su fe de bautismo y esos papeles, y le dicen que ya no hay registros de él ahí en la iglesia, ¿no? Y que él ya no existe para ese rollo, ¿no? Pero como, o sea, hasta ese tipo de cosas te las cobran, ¿no? Son trámites que te cobran y que realmente es algo simbólico, o sea, pues ¿eso qué? ajá, exacto. Sí, pues sí, fue una mamada, ¿no? Sí, y pues sí te cobran para todo eso, y pues obviamente eso lo único que hace es ver, que veas que no hay nada de divino ahí, yo creo. Es lo que más veo yo en ese tipo de actividades. Pues sí. Porque justamente eso habla pues de que yo no digo que los padres vivan de lujos, y que sí lo hacen, ¿no? Pero yo no digo que algunos sí viven de esa manera, ¿no? Pero al final de cuentas todos tienen todo en todas las iglesias siempre te van a pedir dinero a la misa que vayas, a la hora que vayas. Y ya depende de la gente que va, pues lo que quiera dar y todo eso, pero ellos lo hacen de cualquier manera. Si tú quieres una misa específicamente en un día porque va a ser un cumpleaños o va a ser una boda o un evento X, tienes que pagar y tienes que reservar, porque si no. Y realmente lo único que pagas es que mencionen el nombre, por ejemplo, de tu familiar, o que en caso de que sí sea una boda o una ceremonia un poco más personalizada, pues que digan esas cosas, que el padre te dé un sermón ahí explicándote si ya cumpliste 15 o si te estás casando, esas cosas. Y pues eso la verdad es que pues no tiene nada de profesional, yo considero, ¿no? Al final. Pues de profesional sí, pero no de espiritual más bien, ¿no? Bueno, sí, más bien. Porque es como me imaginé como si fuera un músico, ¿no? Al que lo contratan para la fiesta, pues igual al padre lo contratan para una parte de la fiesta, para una parte del evento, ¿no? Y me imagino al padre diciendo acá de, uy, a huevo, este fin cayeron varios eventos. Sí, hoy se me cayeron varias bodas. Ajá. Sí, cual luego si hasta fuera un dónde toquín. comer. Pero, ¿saben? También me acuerdo otra historia, no sé si han escuchado ustedes, sobre la gente que jura para dejar de tomar. Y esta gente pues hace su juramento, le dan como un papel, o sea, sí es como una especie de contratillo que les dan donde prometen que no van a jurar, ¿no? Sí. Y pues hay güeyes que rompen su juramento, pero como sí son creyentes, van y le piden permiso al padre para romper su juramento.
Entonces pues, lo sobornan, o sea, le dicen, padre, déjeme romper el juramento. Pues ya el padre les cobra, les dan un varo al padre y el padre les da permiso de romper ese juramento por un día. Y ya después ya siguen según jurados. Es una pendejada, ¿no? Pues claro. Sí, Y yo he conocido varios compas que lo han hecho, por lo menos unos 3 o 4 que lo han hecho. Y todos coinciden en lo mismo, de que después de que hacen eso, de que rompen el juramento a través de un soborno, pues ya lo rompen para siempre. O sea, se autoengañan cuando dicen que le están pidiendo permiso al padre. Después de eso, pues ya lo rompen porque dicen, la neta es una mamada esto que acabo de hacer, ¿no? Pues ya lo rompí, ya da igual. no voy a pagar otra vez por algo que ya hice una vez, sí, ¿no? o sea, dicen, esto es una Por mamada, algo que ya ¿no? rompí. Ya, o sea, no tiene sentido jurar y no tiene sentido seguir jurados y de todos modos ya rompí con esto, ¿no? ¿Y cuál creen que sería el impacto si el padre les dijera, no hay manera de romper esto? No, pues yo creo que sí ha de haber padres que hacen eso y a lo mejor sí, no lo rompen, puede ser. O en caso de que, en caso de que lo rompan, sí hay una carga un poco más, en tu persona, una carga un poco más espiritual de no me dieron permiso y aunque fuera sin permiso me aventé y pues me la pasé de fiesta todo el Pues fin de sí, semana. yo creo que sí se sienten culpables, pero depende del grado de fe que tengan, depende de qué tan creyentes sean, porque sí he conocido también mucha gente que lo ha roto así nada más, pero pues es gente que no le importa tanto, o sea que dicen, ya lo rompí, ya la chingada, y pues ya les da igual, pero a lo mejor Sí. si alguien es muy creyente, pues igual y sí, le pesa más, ¿no? Fíjate que a mí yo he conocido una que otra persona que dicen eso, que ya llevan así, por ejemplo, varios juramentos y que ya cuando vuelven a jurar después, porque por ejemplo hay gente que jura medio año, entonces medio año no toman y medio año sí se la pasan tomando, acá chido. Entonces pues yo ajá, sí, entonces yo me acuerdo que un día le dije, oye, pero pues como que está acá medio, o sea, y le dije, ¿a poco no lo rompes? Por ejemplo, así en ocasiones así previstas, que dices, ay, verga, me invitaron a unos 15 años y pues ni modo de no pistear. Y varias personas también sí me dijeron que a veces, que más bien que cuando rompes esos juramentos, que sí te va mal por cierta cantidad de tiempo. Ajá, entonces hay gente que sí ya los cumple, pero no porque de verdad estén convencidos pues del principio, porque jura, ¿no? Porque realmente, ¿por qué juras? Porque quieres ser buena persona, ¿no? Porque quieres portarte bien un tiempo, Pues sí. ¿no? Entonces ya después a ellos ya les cae como la conciencia de que, o sea, yo creo que sea estar medio feo, ¿no? O sea, pues a lo mejor si juras un año y llevas unos 8 meses sin tomar y de repente pues flaqueas un poquito y te avientas unas cubitas y después ya te das cuenta que te pusiste bien pedo y al otro día te da la cruda moral y dices, no manches, me rompí mi juramento. Y a lo mejor por alguna situación te llega a pasar algo malo, pues lo adjudicas a eso, a que rompiste Sí, tu claro. juramento y que por eso te está yendo mal, porque al final tú le juraste a Dios y no cumpliste, ¿no? Tú Sí, estás sí, faltando, sí. O simplemente tú estás faltando a tu palabra. También hay muchas personas que sí les pega un poquito Sí, también. por esa parte, pero pues es que yo creo que igual sí es una mamada hacer eso de jurar, yo creo. Yo siento que sí está chido si crees realmente y si te ayuda, porque a lo mejor hay personas a las que sí les ayuda y yo creo que sí es bueno, pero tal vez sean las menos, a las que sí lo hagan de manera correcta. Pero, ¿sabes? Eso de que te da mala suerte o de que te va mal si rompes el juramento, a mí se me hace como que es un invento de las mamás. Como que las mamás le decían a sus hijos, no vayas a romper tu juramento porque te va a ir mal acá. O sea, les metían esas ideas en la cabeza de sus hijos para que no rompieran el juramento. Y ya si lo rompen, pues ellos mismos se sugestionan de, ay, no manches, me va a ir mal porque ya rompí el pinche juramento, ¿no? Ya tienen un cargo de conciencia más hardcore. Ajá. No, y que sí es cierto que ese tipo de cosas como el juramento, pues sí es, no nada más te engloba a ti, o sea, engloba a la familia, ¿no? A la esposa, a los hijos, a la mamá, que siempre son los metiches en el juramento, ¿no? Que lo ven que está jurado, pero en los 15 años como que se le antoja una cuba y entonces, pero acuérdate que estás jurado, entonces así como que también de ahí lo tienen agarrado, ¿no? Al Ajá. individuo. También me ha tocado escuchar historias de güeyes que pues, se la agarran de andar de bien pedotes acá cada semana
Y me Que dice, ya no, los conocen en su casa. ajá, y que dice, no, pues de repente llegué a mi casa el sábado bien pedo y al otro día que desperté, que me llevan a la iglesia en la mañana, mis papás, que acá huevo me llevaron a la iglesia a jurar, o sea, los obligan a jurar, los llevan con el padre y no, cámara, mi hijo quiere jurar, ¿qué pedo? Y los obligan, sí, he escuchado historias así, y pues ya ellos como sí creen, pues caen y juran, pero lo terminan rompiendo, obviamente, porque pues no fue algo voluntario, ¿no? Sí, no fue con un compromiso total. Sí, es una mamada, ¿no? Voluntariamente a fuerza. Ey. ¿Qué otra forma también de en que se lucra con la fe? Por ejemplo, están las sectas, ¿no? Todas las sectas lucran con la fe. Algunas sí. Yo creo que sí, todas. Sí, No, todas, yo creo que todas. Algunas de manera económica, otras a lo mejor no de manera económica, pero sí de otra manera, ¿no? De manera, digamos, de disponer de la gente, o sea, de disponer de la gente como si fueran esclavos, de que ellos hagan lo que el líder quiera, de disponer sexualmente de la gente, o digo, para Como trabajos. sus títeres. Ajá. Entonces, pues sí lucran con eso, ¿no? Con el recurso humano. Pues sí. Y yo creo que lo hacen más de esa manera que monetariamente. Sí, puede ser que La sea más, hablando de las sectas. más, ajá, de esa manera. Está más cañón, ¿no? Pues sí. Sí, supongo que sí. Pues está raro, ¿no? Porque también, por ejemplo, hay gente, o sea, hay también muchas sectas que te involucran, ¿no? O sea, que son sectas, pero que sí son una sociedad. Y que sí, indudablemente hay un líder o hay un grupo de personas que organizan o que dirigen la secta y pues obviamente ellos son los más beneficiados que las personas de nuevo ingreso o gente que solamente es un peón ahí, ¿no? Un feligresa tranquilo que solamente va por un poquito de calma espiritual. Y ahí te dicen, o sea, por ejemplo, hay gente que los involucran en hacer trabajos, o sea, que van a remodelar la iglesia y hoy yo no tengo dinero, pero tú puedes venir y ayudarnos con mano de obra, chambeando y todas esas cosas. Y pues sí los van involucrando y pues a veces yo creo que sí es bueno, a veces yo creo que no. Bueno, es que más bien yo creo que nunca es tan bueno porque al final de cuentas no te hablan real de frente, no te dicen, oye, pues mira, la verdad aquí es donde yo vivo y yo la neta necesito comer. Entonces, pues ni modo, o sea, les voy a pedir que así, pero en vez de que, por ejemplo, si fuera alguien que realmente está preocupado por la gente que lo sigue o que la gente que lo va y lo escucha, porque yo creo que también a veces se ha de estar medio feo. ¿Tú crees que no sientan feo así de que llega alguien que de verdad está afligido, ¿no? Que de verdad no sabe, que le va mal en su trabajo, que se siente mal en su casa con problemas y todo ese rollo, ¿no? Y que sí necesita pues un poquito de ayuda o de atención y que pues a lo mejor yo creo que en algún momento sí les deben de ayudar, pero pues siempre ellos pues tienen que ver como los intereses pues de su secta o de su religión o tú crees que siempre lo vean así más como del lado monetario. ¿Qué opinan ustedes? Pues las dos cosas, yo creo. Es que pues, precisamente era lo que discutíamos, ¿no? A lo mejor algunos lo verán más del lado monetario y otros lo verán más del otro aspecto que comentas, pero pues varía mucho, depende del líder que les toque, ¿no? Si el líder pues sí no le importa pasar encima de quien sea para poder ir acumulando riquezas, pues no lo va a hacer, ¿no? Nunca esa persona frívola que le va a valer gorro el resto de la gente. Pero pues igual le habrá en el camino quienes sí intenten guiar, pero pues finalmente pues van a estar lucrando de cierta manera con la fe de las personas, porque no hay de otra y porque ahí decidieron estar. Oh, y es que además tienes que convencer a la gente pues para que regrese. Pues sí. O sea, si tú en algún momento les dices, no, pues esto no es tan real, esto es real, pero dependiendo de ti, ¿no? Del esfuerzo que tú le des, de la perseverancia que tú tengas en alcanzar tus ojos, porque pues también a veces es eso, hay veces que solamente la gente va a pedir como una aprobación, ¿no? O sea, de que dicen, yo voy a poner mi negocio y toda esta onda, pero pues quiero que el padre bendiga mi negocio, ¿no? Quiero que le vayan y le hagan una limpia chida, que le hagan una limpia chida a mi local para que me vaya bien y haya fortuna y dinero y clientes y toda la onda, ¿no? Y la gente te dice eso, pero pues no te dicen, ya con esto queda mi bro, no, o sea, no, pues
esto te funciona para esto y esto otro, pero también te puedo hacer esto o estas cosas. Todo ese tipo de rollos, ¿no? Y pues de ahí te vas involucrando, a lo mejor si tú eres más creyente o no, porque a lo mejor alguna vez o a veces solamente lo haces por no dejar. Yo creo, también hay gente que sí lo hace por eso, ¿no? Pues puede ser, sí, que diga, no, pues yo voy a abrir aquí y yo no creo en eso, pero pues mira, mejor que le vengan a echar agua bendita pero y me por saco si esto. acaso. Sí, Ajá. sí. Y así, y hay gente que a lo mejor sí no, o sea, que sí lo ve como más serio, ¿no? Que sí lo ve de un lado más intenso y que Lo ven pues como sí hacen, necesario, ¿no? Ajá. lo ven más necesario o ese tipo de cosas, ¿no? Y yo creo que pues la verdad eso es lo feo, eso es lo que a mí lo que me disgusta de casi todo ese tipo de cosas, ¿no? Y retiros espirituales y ceremonias así tradicionales o cosas así, pues al fin también pues te cobran eso. Sí. Realmente te cobran algo. Y yo creo que pues con que te digan, no, mira, pues este es mi trabajo, yo a esto me dedico, de esto vivo, yo te enseño o yo te paso mi conocimiento, pero pues yo sí ocupo una retribución monetaria a cambio porque pues ya tengo familia o tengo gastos o lo que sea, ¿no? Y ya, pero pues tú ya vas con una idea de que bueno, pues como cualquier otra, o sea, es como si fueras con un psicólogo, ¿no? Si fueras a una o si fueras al dentista o si fueras al doctor o algo así. Pero pues no, como que siempre el propósito de todas esas sectas pues es siempre que estés ahí, que formes parte, tener ahí adictos. Pues sí. Sí, siempre se genera, siempre es venderte un cachito para luego venderte el otro, ¿no? Y es que yo luego creo que más que nada otro. pues logran convencerte de que todo es un trabajo en equipo, ¿no? Que no nada más depende de ellos, porque pues ellos minimizan de cierta manera la ayuda que te están brindando para hacerte creer que la mayor parte de lo que te va a suceder está dentro de ti, como lo decían hace un rato, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, te dicen, pues sí, yo te puedo ayudar, pero pues también necesitas tú hacer. Entonces, como sabes y te convences que es un trabajo en equipo, pues estás dispuesto a dar lo que te pidan, porque es alguien que te está reconociendo como eso, como parte de un equipo y que pues te sientes identificado y ese sentido de acogimiento que sientes de pertenencia, pues te hace empezar a dar un poco más que tu fe, ¿no? Y ya estamos hablando del tema del dinero. Tu tiempo, pues que también cuenta eso mucho, o sea, el tiempo que le invierten, el dinero, el ir involucrando a más familia y en estar ahí todo el tiempo. Pues sí, la cosa es que también toda la gente que está metida en esas ondas, pues de algo tiene que vivir, ¿no? Es el pedo. Un día estaría bueno también que hiciéramos un podcast de imaginarnos un mundo sin dinero, ¿no? De cómo podríamos vivir si viviéramos en total comunismo, ¿no? Pues sí. Sí. Oigan, se me ocurre también otra forma en la que se lucra con la fe de la gente y se llama la rifa del avión presidencial. ¿A poco no? Sí, no. Espero no nos vayan a odiar todos los que nos escuchan. Es broma. Es noche para hablar de esas tristezas, ya cámbiale. No, sí. Sí, es un chiste, ¿no? Hasta parece de verdad chiste. Sí, imagínate, yo creo que se lo cuentas a alguien a un extranjero, ¿no? Que casi no vea noticias, que no se haya enterado del perro oso. Y pues no te lo cree, ¿no? O sea, te va a decir, no manches, ¿cómo van a rifar un avión? Sí, pues yo no me lo creía cuando... No me imagino el Air Force One siendo rifado, ¿no? Pero pues así es, en este gobierno es así en todo, ¿no? Ves un meme de que AMLO dijo o propuso tal cosa y tú dices, no mames, esto es un meme, a alguien se le ocurrió, esto no puede ser real. Y después ya te enteras que sí es real. Exacto, yo creo que yo sí lo veía, o sea, como que ese güey está loco, ¿no? O sea, lo dice, pero pues es que también como él tiene, ya ven que le gusta hacer así chistoretes de vez en cuando y ser así. Simpático. Como buena onda, ¿no? Entonces como que a lo mejor sí, yo lo veía más como algo así, como que algo simbólico, sí, o sea, que él lo decía pues de una manera alusiva a decir que pues él realmente no prescindía de ese tipo de cosas para hacer su chamba, ¿no? Pero pues
pues al final resultó que él le dio mucho. Al final mucho resulta que ese güey protagonismo a jamás ese avión bromea, ¿no? y a su rifa así. Y agárrenlo porque se sigue derecho. Simón. Pues bueno, ¿se les ocurre Creo que sí. otras formas de lucrar con la fe? No lo sé, creo que tocamos las más relevantes, ¿no? Las más comunes. Pues sí, algo más que quisieran agregar. ¿O será ya momento de cerrar el programa de hoy? Pues no sé, yo creo que a lo mejor a las personas que nos escuchen, habrá muchos que están envueltos en este rollo, ¿no? Habrá muchos que dirán, yo soy ese vato que acaban de describir ahorita, que va, invierte tiempo y dinero en una secta o en alguna... En el coaching, ajá. Y no es, En el coaching. No se es porque sientan mal, esté todos lo mal. hacemos alguna vez. Ajá, o sea, no es porque esté mal ni porque, porque aquí casi no vayan a decir que satanizamos ese tipo de cosas. No, pues claro que no. Pero simplemente pues estábamos dando ese punto de vista y pues como ese urbanizador, todos en algún momento, pagando o no pagando, hemos tenido ese tipo de o recibido ese tipo de información, no hemos tenido ese tipo de ideas. Y pues somos humanos, pues obviamente nos dejamos llevar en algún momento por lo que dice la tía, por lo que dice la mamá, por lo que dice un vecino, un amigo. Y tal vez esos pequeños comentarios que llegamos a escuchar a lo largo de nuestra vida, pues nos han conducido a donde estamos, ¿no? Sea una buena posición o una mala posición, no solamente económica, sino también social, de manera personal, de manera espiritual. Pues no pasa nada, pues por eso estamos aquí y a lo mejor es momento de reflexionar, ¿no? Estamos en tiempo de reflexión y pues si encontraron entre nuestras palabras algo que les brincó de cierta manera y que crean que les puede servir para cambiar hábitos, sea hacia un lado o hacia el otro, pues ahí esperemos que las palabras les hayan servido de algo. O al contrario, si también a lo mejor alguien que nos escucha que piensa que nos hace falta Dios en nuestro corazón o eso y le gustaría que invitarnos, pues también yo creo que es que quién sabe, yo creo que de todo siempre hay dos lados, ¿no? Y que también, por ejemplo, nosotros somos personas que en nuestras experiencias pues no somos tan acercados a ese rollo o ya por lo menos en este momento de nuestras vidas pues no nos sentimos involucrados así, pero yo creo que sí hay familias que a lo mejor no tanto de una manera espiritual, sino de una manera tradicional, siguen ciertas costumbres y ciertos hábitos y simplemente pues no los cuestionan, ¿no? O no los encuentran así como algo malo, como de que yo estoy beneficiando a alguien más de la nada, ¿no? O él no hace nada y esas cosas, sino simplemente lo ven pues como algo natural, como algo normal. Que viene de familia, ¿no? También estaría interesante ver esas cosas, porque sin duda yo creo que en todas las religiones, en todas las sectas siempre hay algo de verdad. Yo creo que aquí nuestro punto más bien es el lucro, ¿no? Y como la verdad pues a veces sí está feo el ver a gente que sí se entusiasma o que sí está muy introducido en ese rollo y pues que al final de cuentas sí abusan de ese tipo de pues sí abusan de la fe de la gente. Pues sí. Yo creo que eso es lo que no nos parece, pero pues no, esa es nuestra experiencia. Pues sí. Y tampoco pues no es con el afán de atacar a nadie o andar diciendo pobres tontos o así, porque pues no, todos también estuvimos. Por ejemplo, yo en esos grupos de coaching, pues sí estuve varios. En esa onda de lo de los perfumes también fui y me acuerdo muy bien que el señor de ahí se justificó y me dijo, no, a lo mejor ustedes piensan que esto que estamos haciendo está mal o cosas así, pero es mi manera que yo me gano la vida. Y yo sé que yo llego a la casa todos los días tranquilo sabiendo que trabajé por darle algo a mi familia y así. Y así te lo dicen, ¿no? Pero pues ya te lavan el coco bien duro y pues tú te convences de que así funciona la vida. Y pues eso es lo que no está tan chido. Pues sí. Yo lo único que quisiera decirles antes de despedirnos es que si se creen muy
muy modernos, muy progresistas, muy vanguardistas y están en contra de la religión, están en contra de los dogmas, en contra de las creencias arraigadas acríticamente, pues no sean positivistas tampoco, porque ser positivista es caer en la nueva religión, ¿no? Es ser tan crédulo como ser un católico o cualquier otra religión. Entonces no se compren la religión de este siglo si es que están en contra de la religión. Si sí les gustan las religiones, pues bueno, está bien. Ya muy su pedo. No, pero pues que encuentren, o que encontremos, ¿no? Un punto medio. O sea, esa sería como que una de las tantas conclusiones a las que podríamos llegar tal vez. Pues que encuentren un punto medio, o sea, ni exceso de dar lo que no tienes, ni exceso a lo mejor de pues no creer en nada. Si tú sientes que te hace falta creer en algo, que te hace falta pertenecer a algo, pues aquí tienes a Lagunas Mentales Podcast. No, pero es encontrar el punto medio, ¿no? En todo. Ningún exceso es bueno, ¿no? Ni hacia un lado, ni de más, ni de menos. Sí, pues sí, o que también, por ejemplo, ser intolerante con otras ideologías, porque también a veces eso pasa, ¿no? O sea, tú puedes agradecer todos los días, pues por un nuevo día, porque tienes a tu familia, porque comes, todo ese tipo de cosas, y no necesariamente tiene que ser encaminado, o sea, no tienes que decir, yo oro por esto y gracias a Dios, ¿no? O lo que sea, simplemente pues ser real y decir, oye, pues qué chido, ¿no? Que tengo la oportunidad de volver a vivir estas cosas o de estar con la gente que quiero y hacer esto y comer rico y tomar agua y ver el sol y todas esas cosas. Y ya, no darle como más vuelta a ese tipo de cosas, o sea, solamente es algo que puedes hacer todos los días y no necesitas de algo o de alguien que le dé más valor a eso, porque la verdad es que nadie lo va a hacer más que tú. Pues sí, exacto. Pues sí. Y la próxima vez que alguien los regañe por no ser positivos y les digan que tienen que pensar siempre positivo, pues díganles, no, es que yo no soy religioso. A mí no me laten esas ideas. Y ya, a ver qué les dicen. A mí no me contestar. A mí no me haces, güey. No, lo sacas de onda bien duro. Yo creo, no, se van a emputar bien cabrón. Pero está chido, ¿no? Está bueno hacerlos emputar. Y al rato se ver acá los comentarios, ¿no? Pinche barbarizador, todo por seguirte. Ya me mandaron golpear. Sí. Tú de seguro nunca has ido a misa, te van a decir. Eso es lo que les hace falta, Dios en su corazón y todo ese rollo, ¿no? Pues, pero no. Todo relajo. Pues bueno, yo creo que ahora sí. Entonces nos despedimos y no hay nada más que agregar. Vámonos. Espérenos la próxima semana en otra edición de Lagunas Mentales Podcast. Lagunas Mentales Podcast. Síganos en redes y pues comenten si es que les gusta, que no les gusta, compartan. Ojalá esté chido que pues sí, pues lo piensen, ¿no? También igual es una opinión diferente y todo es válido aquí. Que el Señor Oscuro los acompañe. Pueblo bueno, esta transmisión ha finalizado. Los esperamos en una próxima edición de Lagunas Mentales Podcast.